Ya. Entonces ahora sí voy a empezar con la clase de hoy, con la asesoría de hoy. Ya. Mm, Ya, qué raro. Ya. Entonces, chicos, hoy día vamos a empezar primero con lo que es el repasito de la semana pasada. Y empezamos con esto. ¿Qué signo radiológico señalan las flechas? Empezamos con esta flecha. Fue uno de los temas, uno de los puntos que hablamos justo al finalizar el seminario, la historia pasada. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este signo? ¿Signo radiológico? Nadie. Ya. Recuerden que este signo se llama el signo del menisco. Acuérdense que ustedes lo van a diferenciar porque encima de lo que es... Ay, acá no aparece. Espérense. Pluma, ya. Encima de lo que es todo el, digamos, el quiste hidatídico, porque esto es característico de lo que es el quiste hidatídico, van a encontrar una semiluna que se va a ver radio opaca. Digamos, esa negrito. Ya, esto es el famoso signo del menisco. Y por otro lado, lo que señala la otra fecha es el signo del camalote. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Porque en lo que es el quiste hidatídico, en todo el borde del quiste hidatídico se va a empezar a, digamos, a desmembranar la membrana, digamos, del quiste, se va a empezar como que a caer y va a empezar a flotar, digamos, en la parte de acá. Ay, ya. Va a empezar como que a flotar, va a empezar a flotar y va a generar, digamos, esa entrada de aire hacia lo que es la cavidad del quiste y va a darnos ese signo, ¿no? El signo del camalote que se ve claramente y como lo mencionamos, estos signos radiológicos se ven clásicamente en lo que es un quiste hidatídico, que también lo hablamos. Otro tip más para poder, digamos, diferenciar lo que es un quiste hidatídico y a lo que les comenté es que se basen bastante en lo que es la clínica, en la epidemiología. Hay, digamos, zonas endémicas en nuestro país que es bastante común que ustedes puedan encontrar lo que es un quiste hidatídico, por ejemplo, Junín, Cerro de Pasco, donde el tema del quiste hidatídico es bastante común y pues, eso también los puede guiar hacia un diagnóstico oportuno para poder señalar. Acuérdense que estos signos radiológicos son complicaciones que tiene un quiste hidatídico. Ok, seguimos. ¿Qué signos radiológicos podemos ver en un patrón alveolar? La semana pasada hablamos de lo que era uno de los patrones alveolares. Para hacerlo rápido, uno de los patrones alveolares, ¿se acuerdan cuál es el signo radiológico más importante? La radioopacidad. La radioopacidad va a ser, ay carambas, va a ser un signo radiológico bastante importante. Se va a ver, digamos, toda la parte del pulmón, todo el parénquima pulmonar. Se va a ver, ya no se va a ver ese color negro fuerte, lo que se llamaba la radio lucidez, sino que se va a ver un tono más blanco, un tono más, digamos, algodonoso, que es otra característica bastante importante de este patrón alveolar, el aspecto algodonoso, al efecto de algodón. Otro punto importante que hablamos también es según la distribución. ¿Se acuerdan que hablamos de tres tipos? Uno que era el lobar, que se enfocaba más en lo que eran las neumonías. ¿Se acuerdan que abarcaba solamente un lóbulo o un segmento pulmonar? Otro tipo era la distribución difusa, que se encontraba, digamos, en toda la parte pulmón de acá, en ambas. Y el generalizado, que era más conocido como el alas de mariposa, que se encontraba claramente, digamos, distribuido como unas alas de mariposa. Otro punto importante es que va a presentar un broncograma aéreo y un alveolograma. Acá creo que en esta imagen se puede ver, voy a borrar esto para que lo puedan ver más clarito. Eh, Acuérdense que el broncograma aéreo va a ser esa eh, radiolucidez que va a dejarse notar de los bronquios, esas cosas que quedan como rayitas, digamos, como si fueran ramas de árboles, ya, algo así. Acá se ve claramente entre, digamos, todo el aspecto de algodón, se ven como rayitas o manchitas negras. Eso es lo que se conoce como el broncograma aéreo. Y obviamente otra característica es que tiene los bordes imprecisos, ¿no? No es como que un patrón netamente o delimitado para el patrón o para el parénquima pulmonar, sino que tiene unos bordes imprecisos que también le dan el aspecto de algodón. Ok, acuérdense de esos signos radiológicos. Les pueden preguntar casi siempre cuando les pidan describir una imagen radiográfica, acuérdense siempre de estos signos radiológicos.
Seguimos. En una atelectasia por obstrucción, ¿cómo encontramos el mediastino? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de 3 tipos de atelectasia, o sea, digamos de 3 causas de atelectasia y una de ellas era por obstrucción? ¿Alguien se acuerda cómo encontramos el mediastino en una atelectasia por obstrucción? Ya, nadie. Acuérdense que una atelectasia por obstrucción vamos a encontrar el mediastino que se va a desplazar hacia el pulmón atelectásico, o sea, se va a ir a la misma dirección, a comparación de una atelectasia por compresión. Ay, está con eso. A comparación de una atelectasia por compresión, que digamos que si el pulmón, digamos, derecho se encuentra comprometido, el mediastino se va a desplazar hacia el lugar opuesto. Eso es el lugar contrario. En cambio, en una atelectasia por obstrucción, claramente el mediastino se va a desplazar hacia el lugar de la lesión. En este caso, por ejemplo, la lesión está toda en el hemitórax derecho. ¿Y qué vemos acá? Se desplaza, obviamente, para el lado de la lesión. Esa es una atelectasia por obstrucción. Ahí está. Y creo que este es el último. ¿Qué patrón se observa en la siguiente radiografía? Uno de los patrones que hablamos la semana pasada y que es muy claro es el patrón nodular. El patrón nodular, ¿se acuerdan que les comenté que había, digamos, que diferenciarlo el nódulo de la masa? Claramente el nódulo, para poder diferenciarlo, nos vamos a basar netamente en el tamaño. Un nódulo va a medir menos de 3 centímetros. Menos de 3 centímetros. Ay, perdón por mi letra horrible. En cambio, una masa va a medir más de 3 centímetros. Ay, qué horrible mi letra. Ya, más de 3 centímetros, ¿ok? Y cuando vemos un patrón nodular, vemos, digamos, eso en una radiografía, tenemos que identificar y tenemos que ponernos a pensar si es que este nódulo es un nódulo benigno o maligno. Y para ello les hablé de ciertas características. En el caso de un nódulo de esta radiografía, por ejemplo, diríamos que es un nódulo benigno. ¿Por qué? Nos basamos en dos características principales. Uno, que es el crecimiento lento, que no se ve en una radiografía a menos que, digamos, les hagas radiografías constantes y un control constante del paciente. O también algo más característico es el tema de los bordes lisos irregulares. Un borde liso irregular, que tenemos un nódulo que con el tiempo no crece o crece de manera muy lenta y tiene bordes, digamos, simétricos y lineales, o sea, lisos, es muy probable que sea un patrón nodular de un nódulo benigno. En cambio, el clásico patrón nodular de un nódulo maligno es cuando tiene ya, digamos, los bordes espiculados o bordes en espinas, que era algo así, ¿no? Caracterizado, que era como que espinitas, y no tiene un borde liso como en este caso. Entonces, en este caso sí sospecharíamos de un nódulo maligno. Otras características es la radiopacidad en ambos casos y la calcificación difusa laminado central, ¿no? Dependiendo del lugar o la localización del nódulo. Bien, hecho una vez este pequeño introducción y pequeño repasito de la clase pasada, vamos hoy día a hablar de lo que son dos patrones finales ya de lo que es el tema del sistema respiratorio. Hoy día vamos a hablar del patrón pleural y del patrón destructivo. Entonces, empezamos la asesoría número 4. Ya. Para hablar del patrón pleural tenemos que tener en cuenta que usualmente en la anatomía digamos, de los pulmones van a estar recubiertos por una pleura tanto visceral como una pleura parietal. Y usualmente entre estas dos pleuras va a haber un espacio. Este espacio es un espacio virtual que usualmente no está, digamos, contenido de algún tipo de líquido o de aire o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasa cuando en esta cavidad virtual ya como que ingresa algún componente? Ahí es donde se forma recién lo que es el patrón pleural, se deja a evidenciar lo que es el patrón pleural. El patrón pleural de por sí no se nota, digamos, las pleuras, digamos, no se van a notar como tal en una radiografía de tórax normal. Pero cuando digamos, este espacio hay una presencia de líquido, aire o ambos, es donde, digamos, se deja anotar lo que es el patrón pleural. Entonces, según, digamos, lo que contenga este espacio, si es líquido o aire o ambos, vamos a tener tipos de patrón pleural. El tipo, digamos, clásico de derrame pleural, el neumotórax y el hidroneumotórax. Para poder estudiar, digamos, este patrón pleural existe igual varios métodos de imagen. Digamos, entre los más importantes está la radiografía de tórax postero anterior, la radiografía tórax de cúbito lateral, que vamos a ver que nos va a ayudar bastante al momento de definir
un derrame pleural. La ecografía también es el gol estándar de una de las patologías que vamos a hablar y obviamente la tomografía. Generalmente nos basamos principalmente en la radiografía de tórax y en la ecografía. ¿Por qué? Porque son estudios fáciles, accesibles, que se encuentran en la mayoría de centros de salud y pues es lo que tenemos al alcance del, digamos, de los doctores para que puedan hacer un diagnóstico oportuno de lo que es una de estas patologías. Entonces, empezamos primero con lo que es el derrame pleural. El derrame pleural es una patología que a la radiografía de tórax va a tener cuatro signos radiológicos bastante clásicos y que ustedes lo van a notar. El primero es la obliteración de los senos costodiafragmáticos. ¿Qué es la obliteración? Ahorita les muestro una imagen para que lo vean mejor, pero acuérdense, obliteración de los senos costodiafragmáticos mayor a 200 a 250 cc de líquido. Cuando tenemos un derrame pleural, lo importante es determinar la cantidad de líquido que tenemos dentro de, digamos, dentro de las pleuras. Entonces, para que una radiografía de tórax pueda detectar un derrame pleural, necesita como mínimo que el derrame pleural sea mayor a 200 o a 250 cc de líquido. Si es menos, o sea, si es 100, 50, 10, lamentablemente la radiografía de tórax no nos va a servir mucho porque no puede detectarlo a simple vista. Otro signo radiográfico es la curva de Damoiseau, que ahorita les voy a mostrar cuál es, mejor para en una imagen. Otro punto es la elevación aparente del diafragma, ya sea o bilateral, según la cantidad de líquido que se presente y según, digamos, el hemitórax que esté afectado. Y por otro lado tenemos el desplazamiento contralateral del mediastino. Entonces, para que lo veamos mucho mejor, les vamos a ver una radiografía. Entonces, acá tenemos lo que es la famosa o el famoso signo de la curva de Damoiseau. Digamos que toda la parte de acá, todo esto de acá, es líquido. Es el derrame pleural como tal. Es un derrame pleural del hemitórax derecho en la parte inferior. Y esta curva cóncava que se forma entre la parte del aire y la parte del líquido es la famosa curva de Damoiseau. Otro punto importante que hablamos también era el borramiento de lo que son los senos costodiafragmáticos. Lo normal en una radiografía de tórax es que vean esta parte de acá, la finalización de los pulmones. Se ve claramente en todas las radiografías. Pero ¿qué pasa en un derrame pleural? Esa esquina, por así llamarlo, se borra y ya no se deja ver. Eso es clásico de un derrame pleural, es otro signo radiográfico. Otro signo radiográfico que hablamos es el desplazamiento contralateral del mediastino. Es como que tenemos en una parte del pulmón, en una parte del tórax, un montón de líquido. Obviamente le va a quitar espacio lo que es el mediastino y por ende, como lo va a empujar al lado contralateral. Entonces, ¿se acuerdan? El mediastino en este caso, en un derrame pleural, va a encontrarse desplazado contralateral al lugar de la lesión. Y otro punto que hablamos fue la elevación del diafragma aparente. No se deja ver, se supone, pero en algunos casos sí se puede ver. Por ejemplo, acá el hemitórax está más elevado. Usualmente son como que más aplanados, no son como que así o así. Pero en algunas radiografías sí se puede distinguir la elevación del hemitórax, ¿no? Dependiendo de la cantidad de líquido y dependiendo el lugar donde ya, digamos, está el derrame pleural. Entonces, eso es en el caso de una radiografía póstero anterior, pero también en este caso en algunos pacientes es importante solicitar una radiografía en decúbito lateral. ¿Por qué es importante? Porque a veces en algunos derrames pleurales, más que nada para localizar el derrame, para poder distinguir de uno o de otro, se le pide al paciente echarse en la camilla, obviamente del lado, digamos, de la lesión. O sea, si yo sospecho que hay un derrame pleural en el lado derecho, el paciente se va a echar para el lado derecho. ¿Y qué queremos lograr con esto? Ver si es que obviamente por la gravedad, porque es como una botella cuando la echas, el líquido se pone en la parte de abajo. Entonces, al momento de ponerse en la parte de abajo, ya podremos determinar con más frecuencia, digamos, con más precisión de que existe un derrame pleural en el paciente. Entonces, en aquellos pacientes que ustedes sospechan entre sí y no, que no es tan notoria, digamos, el derrame pleural, también es bueno solicitar una radiografía de tórax en decúbito lateral. Ya. Acá una vez más para que lo recuerden, el borramiento de los surcos, de los senos costodiafragmáticos.
no se borra. No piensen que, digamos, el signo de Damoiseau se va a ver claramente en todos los derrames, como en la imagen que les mostré. En algunos se puede ver de una manera mucho más sutil, pero va a existir esta, digamos, esa curva cóncava. Acuérdense también del desplazamiento contralateral del mediastino y el diafragma se va a encontrar elevado. O sea, entre comillas, ¿no? Porque en algunos casos no se puede ver. De igual forma, en una radiografía de cúbito lateral, van a ver que si todo esto, digamos, es lo que comprometería el parénquima pulmonar normal, van a ver que en la parte inferior va a haber una radio-opacidad blanco. Y que era densidad agua, era color blanco. Entonces se va a ver acá. Nada más. Ok, entonces, recordando los signos radiológicos, a partir de ahora, sé que ustedes en sus pasitos, creo, o en sus seminarios les preguntan mucho lo que son signos radiológicos, entonces les voy a tratar de resumir eso también para que lo puedan tener y sepan diferenciarlo. Entonces, cuando hablan de derrame pleural, cuatro signos radiográficos principales: la curva de Damoiseau, la curva cóncava en la parte superior, el borramiento de los surcos costodiafragmáticos, la elevación de los diafragmas en algunos casos, y también lo que es el desplazamiento contralateral del mediastino hacia de la lesión, ¿no? Igual acá se va a poder ver, acá lo que es la curva de Damoiseau, se ve el borramiento de los senos costodiafragmáticos, el desplazamiento un poco más, no es tanto porque obviamente el derrame es un poco más mínimo, pero se va a poder ver un poquito el desplazamiento, ¿no? Y la elevación del hemidiafragma. Entonces, la radiografía de tórax en un derrame pleural es un examen bastante útil, pero como les digo, nos limita mucho cuando, digamos, tenemos un derrame pleural mínimo. Y cuando hablo mínimo es que sea de 5 cc, de 5 mililitros, de 10 mililitros, porque no se puede identificar. Y para esos casos de derrames pleurales mínimos existe la ecografía. La ecografía va a ser denominada como el gold estándar para el diagnóstico de derrame pleural. ¿Por qué? Porque es un examen de imágenes mucho más sensible que una radiografía. Además, es importante porque va a detectar derrames mayor o igual a 5 mililitros, o sea, va a detectar derrames pleurales mínimos que a simple vista no se va a poder ver, que el paciente va a venir totalmente asintomático, que puede ser, digamos, que se le pidió una eco y salió, digamos, de manera accidental y se pueda, digamos, en ese momento determinar que hay un derrame pleural en el paciente, y es bastante efectivo, ¿no? Otra cosa importante es que la ecografía va a ser muy útil para realizar un procedimiento muy clásico en estos pacientes, que es la toracocentesis, para que, digamos, un médico pueda entrar, porque es una técnica mínimamente invasiva, pero requiere de cierto daño, hay cierto grado de riesgo para el paciente. Entonces, para más que nada detectar la localización en el paciente, sirve mucho hacer una ecografía para poder empezar lo que es una toracocentesis. Y la toracocentesis nos va a ayudar también para otro punto importante, para poder diferenciar si es que lo que tiene el paciente es un exudado o un trasudado. Además que también valora algunas características que tiene los derrames pleurales. Entonces, acá, por ejemplo, les he puesto para que ustedes comparen, ¿no? Lo que es una ecografía normal de hígado, porque generalmente se hace al borde del hígado, y lo que es una ecografía con un derrame pleural. En una ecografía, digamos, normal, van a poder ver acá lo que es un anecoico de color negro, y acá va a haber un poco más gris, ¿no? Hipocoico. Y acá la línea que no es tan, digamos, importante, pero es más que nada ese patrón, ¿ven? De lo más oscuro a lo más claro. En cambio, cuando hay un derrame pleural, en este caso, si se dan cuenta, acá va a haber el color negro, van a ver una anecosidad bastante marcada en un lugar donde no debería haber. Entonces, acá va a haber un derrame pleural mínimo. Obviamente acá está el hígado, el pulmón normal y el derrame pleural. Y no se ve, digamos, ese patrón continuo. Acá hay otra, por ejemplo, en este caso ya tienes el hígado y lo normal es que sea un patrón continuo, pero acá hay un derrame pleural, se va a ver mucho más negro. Este es un derrame pleural un poco más prominente, que va a abarcar más el contenido inferior. Entonces se va a poder determinar así lo que es un derrame pleural. ¿Ok? Y bueno, ya para finalizar, dentro de los exámenes de imagen tenemos también la tomografía, que obviamente es un mejor método, no solamente para poder evaluar el derrame, sino también para poder evaluar alguna anormalidad alrededor de la pleura.
ya que se puede, digamos, hacer una tomografía con contraste, se puede sacar como que mucho más lo que es la estructura del parénquima pulmonar como tal. Entonces nos permite evaluar mucho mejor una normalidad de la pleura. Además, detecta también lesiones del parénquima y extrapulmonares, porque obviamente no solamente nos enfocamos en la parte pulmonar, sino también podemos ver vasos, órganos, etcétera, que puedan estar alrededor de lo que es la afección como tal del derrame pleural. Y la utilidad es también para poder identificar si existe algún tipo de fluido libre o localizado en algún punto en específico, la magnitud o si está loculado. Y bien, así como hay un derrame, digamos, un derrame mínimo o un derrame no completo, existe un derrame pleural masivo. En este caso, un derrame pleural masivo es que compromete, digamos, a todo el hemitórax, ya sea derecho o izquierdo. Entonces, ¿cómo lo vamos a distinguir? La verdad es bastante sencillo distinguir un pleural masivo porque van a ver todo el hemitórax radioopaco. La radiopacidad es una característica importante de lo que es un derrame pleural masivo. Obviamente la densidad agua que va a ocupar todo el hemitórax. Otro punto es que va a haber un aumento de la amplitud de los espacios intercostales. Acá, si se dan cuenta, están más gruesitos. Siempre que traten una patología, a su costado pongan o impriman una imagen de una radiografía de tórax normal. Y así van a poder ir o identificar mucho más fácil algún tipo de afección. Entonces, también van a encontrar en un derrame pleural masivo lo que es un aumento de la amplitud de los espacios intercostales. Además, el desplazamiento de las formaciones anatómicas hacia el lado sano. Acá va a ser como que hacia el lado sano. Y, ay, y obviamente va a haber un borramiento de lo que son los semidiafragmas y el mediastino. O sea, acá ya no se puede ni siquiera distinguir lo que es el corazón, los cuerpos vertebrales. Ay, chispas. No se va a poder distinguir absolutamente nada porque va a comprometer casi todo el hemitórax. Entonces, eso es un signo bastante importante en lo que es un derrame pleural masivo. Acá podemos verlo en una tomografía. De igual forma, se va a ver toda la parte comprometida del parénquima pulmonar y van a ver cómo clásicamente se ve desplazado todo el mediastino hacia el lado contralateral, obviamente porque hay una gran masa de líquido y pues todo lo va a empujar hacia el lado de allá. ¿Ok? Igualmente y ya. Entonces, eso es una de las patologías de cuando tenemos, digamos, líquido en el espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral. Pero, ¿qué pasa cuando en este espacio virtual, en vez de líquido, tenemos aire? Ahí es donde se va a formar lo que es el neumotórax, o sea, el ingreso de aire a la cavidad pleural. Y este ingreso de aire a la cavidad pleural puede ser etiológicamente por tres cosas. Uno puede ser un neumotórax espontáneo que se va a dividir en primario y secundario. Dos puede ser por un neumotórax traumático, ya sea abierto o cerrado. Y tres puede ser un neumotórax iatrogénito. Entonces, cuando hablamos de un neumotórax espontáneo primario, es producido principalmente por lo que son las bulas congénitas. Más adelante vamos a hablar de lo que es una bula, pero principalmente cuando, digamos, te dan un antecedente de paciente con bulas, es porque puede ser que el neumotórax haya sido a causa de, digamos, el rompimiento o la explosión, el rompimiento de una bula de manera espontánea. Generalmente esto se da en edades de 20 a 40 años. Ay, no sé cómo escribir sin rayar esto. De 20 a 40 años, los primarios en pacientes jóvenes y a predominio masculino. Las primarias, espontáneos primarias. En cambio, un neumotórax espontáneo secundario se da más que nada por una complicación, por una enfermedad respiratoria previa, una enfermedad pulmonar preexistente. Y esto hace que se produzca lo que es un neumotórax espontáneo secundario. Las enfermedades para que se produzca esto son múltiples, son un montón. Entre ellas tenemos lo que es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis quística, el asma bronquial, pueden ser por una tuberculosis pulmonar, una sarcoidosis, una fibrosis pulmonar idiopática. Hay un montón, esta es como que una de las cuantas enfermedades pulmonares que nos pueden producir un neumotórax espontáneo secundario, pero hay un montón, pero son, digamos, las principales.
Digamos, otra etiología de neumotoras es el neumotoras traumático que puede ser abierto o cerrado. Abierto cuando, digamos, es a causa de un arma blanca, un arma, por ejemplo, un cuchillo o un arma de fuego. Y cerrado generalmente es cuando hay accidentes de auto, accidentes automovilísticos, de choques, y obviamente en ese, digamos, en ese brusco hay lesiones internas, entonces se puede producir un neumotoras traumático de tipo cerrado. Y iatrogénico, que iatrogenia viene de la definición de algo, hacer un daño no deseado o, digamos, no buscado. Entonces, por ejemplo, cuando practicamos los mismos doctores lo que es la toracocentesis y accidentalmente por una mala práctica, por una mala técnica, por una mala ubicación de la aguja en la parte posterior de nuestro tórax, accidentalmente hinca el pulmón y obviamente como el pulmón está con tanta presión adentro, digamos, se va a achicar. Es como un globito, lo pinchas y se achica. Igualito pasa con los pulmones. Entonces, iatrogénicamente también puede ocurrir lo que es un neumotoras a causa muy conocida de lo que es la toracocentesis. Entonces, hablando un poco de lo que es neumotora, hay ciertos datos importantes. Esto lo van a llevar en semio, si es que no lo hayan llevado, creo que aún no llegan a respiratorio, pero el neumotoras va a presentar ciertos signos y síntomas característicos del paciente. El síntoma más característico es el del dolor pleurítico que va a aumentar cuando el paciente respira. Es un paciente que dice que al momento de inspirar le duele mucho más el pecho como un dolor punzante, nos puede indicar un signo de neumotórax. Otro punto importante es la disnea. Se cansa mucho a los esfuerzos, se cansa mucho al hacer su vida cotidiana, también le falta el aire, obviamente es como que un pulmón está colapsado, obviamente se va a cansar, entonces presenta lo que es la disnea. La tos seca porque no hay compromiso, digamos, alveolar de moco, pus o algo purulento, sino que es una tos seca porque obviamente hay un pulmón comprometido. Y en algunos pacientes podemos encontrar lo que es la hemoptisis. Digamos, cuando son neumotoras muy pequeños, algunos pacientes pueden ser asintomáticos, pero es muy raro, es muy, muy raro que sean un poco asintomáticos. Y el examen físico, acuérdense si es que ya llevaron la parte inicial de lo que es examen físico, en un paciente que se le va a auscultar cualquier sistema que no es el sistema abdominal, siempre tienen que empezar con INSPAPEA, INSPAPEAS, ese es como que el acrónimo, la mnemotecnia. Inspección, palpación, percusión, auscultación. En cambio, un tip, si es que no lo recuerdan, cuando ustedes van a empezar a examinar algún tipo del abdomen como tal o el sistema gastrointestinal, eso tiene que invertirse, tiene que ser INSAPAP. La auscultación va primero. ¿Por qué? Porque al momento de ustedes hacer una palpación en la parte del abdomen, podemos mover algún tipo de ruido hidroaéreo, se puede disminuir, se puede aumentar, entonces podemos modificar intencionalmente lo que es el examen físico de un paciente. Pero en este caso, como es, digamos, un compromiso pulmonar, empezamos por lo normal, ¿no? La inspección, el paciente va a venir, va a presentar taquipnia y el emitoras va a ser inmóvil. Usualmente cuando un paciente respira se ve como que cuando insufla, se le mueve todo el abdomen y cuando exhala, también se le mueve. En estos pacientes, en el neumotórax, el hemitórax se va a encontrar inmóvil, más que nada en la parte del hemitórax comprometido. ¿Por qué? Porque obviamente el pulmón no se va a inflar, no se va, digamos, a crecer al momento de inspirar. Entonces, obviamente, va a haber un hemitórax inmóvil. A la palpación va a haber una amplexación abolida y vibraciones ausentes. Cuando ustedes le van a palpar y le digan que diga 33, 33, usualmente cuando dices 33, en la parte de atrás, cuando tú tocas, sienten esas vibraciones. En estos pacientes no va a ser así porque obviamente no hay aire que pase por el pulmón porque está colapsado. Entonces, vibraciones ausentes. Percusión, el murmullo también va a estar abolido por la misma causa y en la auscultación va a haber lo que es el timpanismo. Para datos generales que les puede ayudar bastante al momento de sacar su diagnóstico con la radiografía. Entonces, ¿qué signos radiológicos va a presentar el neumotórax? Primero va a ser el área periférica radiolúcida. Acá lo voy a... Así está. Acá, en esta radiografía, si ustedes acá tienen que agudizar bien el ojo ya, el pulmón comprometido es todo esto de acá. Ay, chispas. Es todo esto de acá. Ay, no. Y ahora sí. Es todo eso de acá. ¿Ven como si hubiera una sombra negra? Y en la parte acá es más blanco. Ya, esta radiolucidez es el pulmón que está colapsado, si se dan cuenta.
Es el pulmón que está colapsado. En esta radiografía se ve un poco más claro, pero hay radiografías que ustedes lo van a ver a simple vista y no se van a dar cuenta. A mí me ha pasado que me pusieron una radiografía y no me di cuenta, pero siempre tienen que mirar mucho con la historia clínica y ver el parénquima pulmonar y sobre todo la radiolucidez. Además, no va a haber una trama pulmonar. A este, digamos, a esta área periférica se va a encontrar siempre radiolúcido, o sea, de color negro. Otro signo radiológico del neumotórax es el muñón pulmonar con borde nítido, lo que señalamos acá. Este borde nítido, ven la diferencia entre lo más blanquito y lo más negro, ya, ese es el borde pulmonar el muñón pulmonar con borde nítido. Otro punto importante es el hemidiafragma aplanado. Acá ya no se ve elevado, sino se va a ver un poquito más aplanado en la parte de, digamos, de el pulmón comprometido y va a haber una desviación del mediastino hacia el lado sano. ¿Por qué va a haber esto? Porque obviamente es como que el pulmón usualmente es como que está así y cuando le pinchan es como que va a succionar porque hay una presión negativa dentro. Entonces obviamente va a succionar hacia su lado y lo que va a jalar va a ser el mediastino. Eh, Otro signo de la columna desnuda, ¿no? Porque obviamente como se desplaza, va a dejar libre lo que es la columna vertebral. Entonces se va a ver de esa forma. Se va a ver como que si no fuera lo correcto. Entonces acá tenemos lo que es una radiografía de tórax posterior anterior. Practicando lo que hemos hecho en las clases pasadas, vemos acá lo que son las clavículas, las escápulas, vemos los arcos costales posteriores, los arcos costales anteriores, vemos acá la rama iliar, los bronquiolos, la parte cardíaca, los cuerpos vertebrales y vemos acá, si ven, la parte pulmonar. Acá vemos lo que es un neumotórax. Claramente lo que vimos es el borde nítido, el mediastino y acá no se ve tanto porque obviamente este neumotórax no es tan grande porque hay otros que sí se vuelve chiquito, el pulmón se vuelve chiquitito, sí se vuelve súper chiquitito, pero en este caso como no es tan grande no vemos tan marcado lo que es el hemitórax más aplanado, pero acuérdense que es otro signo radiológico. Y acá también de igual forma vemos, acá, en el lado izquierdo, toda esta parte del pulmón que está como colapsado y acá se ve blanquito. Y bueno, por último tenemos lo que es el hidroneumotórax. El hidroneumotórax va a ser la fusión de ambos, va a ser con una presencia de aire y líquido en la cavidad pleural. Y de igual forma va a tener, digamos, los signos radiográficos. Esta es la imagen radiográfica clásica de un hidroneumotórax. Van a ver en la parte superior del pulmón todo lo que es la parte de aire, lo van a ver radiolúcido y van a ver esta línea clara que va a dividir, digamos, la parte de líquida de la parte de aire. Entonces va a haber un aire libre sin una trama broncovascular, no se va a ver porque obviamente va a estar comprometida esta parte. Y van a ver lo que es el líquido libre a nivel inferior y a nivel superior van a ver un nivel hidroaéreo de manera horizontal. Entonces acá también, por ejemplo, vemos un hidroneumotórax, clásicamente con la línea que los va a dividir en la parte de aire y en la parte de líquido. Bien, entonces con eso acabamos lo que es el patrón pleural. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, consulta, pregunta? ¿Todo les quedó clarísimo de esa parte? Sí, sí, sí. Supongo que sí. Entonces pasamos al último patrón, que es el patrón destructivo. Ya, el patrón destructivo ya, el patrón destructivo va a ser clásicamente, como su nombre lo dice, la destrucción localizada de lo que es el parénquima pulmonar, lo cual vamos a poder observar en una cavidad, ya sea con vasos comprometidos o sin vasos comprometidos. Entre las principales entidades que lo engloban van a ser tres. Uno es la bula, dos es la cavidad y tres va a ser el neumocele. Esos tres tipos van a ser las principales entidades que van a englobar a lo que es un patrón destructivo. Y este patrón destructivo obviamente tiene mecanismos que han producido de que el parénquima pulmonar se destruya, o sea, se ponga asqueroso, se ponga horrible. Y entre esos patrones, entre esos mecanismos, uno puede ser la ruptura de la red de fibras elásticas pulmonares,
Dos, puede ser por una oclusión vascular o necrosis isquémica. Por alguna razón, digamos, los vasos que irrigan el parénquima pulmonar deja de llegar sangre y obviamente si no llega sangre, no llega oxígeno y por lo tanto con el tiempo se va a necrosar este parénquima y se va a destruir formando el patrón destructivo. Otro que hay una dilatación bronquial, otro que hay una remodelación de la arquitectura pulmonar y otro es multifactorial o tal vez es una causa desconocida por la cual pasa esto. Entonces, empezamos con el primero, la bula. La bula aparece como una famosa radiolucencia. Es esto de acá, una radiolucencia. Van a ver una cavidad con, digamos, bordes finos, pero va a ser una cavidad grande, 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 grande. Y eso se va a ver de manera radiolúcida, se va a ver de color negro. Esta bula va a ser un espacio aéreo que se da por una ruptura del intersticio del pulmón. La clave acá es que va a ser mayor a 1 centímetro. Y sus paredes obviamente van a ser paredes muy finas de un grosor menor o igual a 1 milímetro. O sea, son paredes bastante finas, pero el tamaño de la bula va a ser mayor a 1 centímetro. Generalmente son bastante grandes y se ubican en la periferia. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, lo que es una bula mucho más grande. Las paredes o digamos el borde van a ser bordes muy finos que va a ocupar en este caso lo que es el hemitórax, la parte inferior del hemitórax izquierdo y va a tener su pared bastante delgada. Va a tener una pared bastante delgada, lo que caracteriza bastante a lo que son las bulas. Digamos, otra manifestación de un patrón destructivo es el tema de las cavidades. Acá la clave para que ustedes lo puedan sacar rapidito y sin más es que las cavidades van a tener lo que son paredes gruesas. Ya no van a ver el clásico, digamos, como el anterior, un borde bastante delgado, sino acá va a comprometer bien grueso. Miren, todo esto es el borde. Y no es un borde fino, es un borde bastante grueso. Entonces, cuando vean, digamos, bordes o contornos gruesos, lo relacionan con una cavidad. Entonces, ¿qué es una cavidad? Va a ser un espacio lleno de aire. Van a ver una radiolucencia rodeada por pared bien definida, pero una pared gruesa. Esto puede estar dentro de una consolidación pulmonar o una masa o un nódulo. Puede estar dentro de cualquiera de estos. En este caso, si se dan cuenta, en la parte superior, voy a borrar esto para que lo puedan notar, no solamente es el borde de la cavidad, sino que también compromete más la parte apical del pulmón. Entonces acá tenemos todo el comprometido en la parte superior del pulmón. Además se va a producir habitualmente por lo que es la expulsión o drenaje de una parte necrótica de la lesión a través del árbol bronquial. Y a veces puede contener líquido, pero generalmente las cavidades van a estar llenas de aire, ¿no? Y se va a ver así. Acuérdense, la pared gruesa. Acá lo vemos en una tomografía. Generalmente las cavidades se ven mucho mejor en lo que son las tomografías. Se ve toda la pared gruesa. Van a ver toda esta pared gruesa y cuando vean esto lo pueden determinar como una cavidad, que es una complicación, por ejemplo, que vamos a ver en un rato sobre la tuberculosis. Entonces, esto lo van a ver clásicamente en las cavidades, paredes gruesas. ¿Ok? Acá una vez más, para que lo puedan distinguir en esta parte, podríamos decir un quiste diatídico, pero el quiste diatídico tiene paredes delgadas y bien definidas. Acá lo vemos más gordo, más impreciso. Nos iríamos más por lo que es eh, una cavidad, perdón, una cavidad. Y acá también vemos en el hemitórax derecho, en la parte medial, vemos los bordes gruesos e imprecisos. Esa es una cavidad. En este caso, por ejemplo, si vemos un poquito más reforzando las clases anteriores, sería una radiografía de tórax de una mujer. ¿Qué vemos acá? Las glándulas mamarias, clásicamente. Eso también nos puede ayudar bastante para poder detectar otras patologías. Acuérdense de eso. Y bueno, por último tenemos lo que es el neumocele. El neumocele, lo común, digamos, el punto clave para poder ustedes determinar un neumocele es que en la historia clínica del paciente les van a decir que tiene un antecedente de neumonía o traumatismo. Y esa neumonía produció un quiste y ese quiste es lo que se va a formar como el neumocele. Entonces, cuando les digan un paciente que tiene antecedentes de neumonía de larga data y presenta, digamos, un quiste
en la parte superior o como que una radiolucidez en la parte superior con bordes delgados, pero con antecedente de neumonía o traumatismo, generalmente más por neumonía, pueden ir pensando en lo que es un neumocele. En una fase aguda el neumocele va a tener una pared gruesa y lo pueden confundir con una cavidad, pero lo característico es que con el tiempo se va a adelgazar. Acá lo clave y el punto importante es la clínica y lo que el paciente les pueda decir tanto en síntomas como en antecedentes. Y ya, eso es en la parte de una radiografía. En la parte de una tomo lo van a ver de igual forma y lo van a ver como algo redondo. Si se dan cuenta, por ejemplo, una bula comprometía más el parénquima y era más alargado y era mayor a 1 centímetro. En ese caso también, pero si se dan cuenta es más circular y la pared también es delgada. Pero lo clave acá es el antecedente de neumonía. Es un quiste secundario a neumonía o traumatismo. Suelen ser transitorios y se resuelven espontáneamente, por eso es que no generan mayores complicaciones, ¿no? Y acá es frecuente lo que es la infección de algunos organismos bacterianos. Entre los más frecuentes está el neumococo, que también se puede como que entrar a la cavidad e infectarlo, ¿no? Entonces también puede ser secundario a esas infecciones respiratorias. Y hablando de lo que es el patrón destructivo, acá hay una enfermedad bastante común a nivel de Perú, que es una enfermedad endémica, que es la tuberculosis pulmonar. Para recordar un poco, la tuberculosis pulmonar es una enfermedad infectocontagiosa curable, que es crónica, que se presenta con una clínica variable y va a ser producida por lo que es el Mycobacter tuberculosis. Entonces, hablando un poco de clínica, el paciente va a presentar lo que es una tos mayor a 15 días. Una tos mayor a 15 días va a presentar lo que es fiebre, va a presentar lo que es dolor en el pecho, más que nada al respirar, va a presentar lo que es fatiga, puede presentar lo que es una pérdida de peso involuntaria, o sea, que no esté bajo un régimen dietético o ejercicio, cosas así, no, es una pérdida de peso involuntaria bastante rápida, o sea, ¿qué te digo? 10, 12 kilos en 3 meses, o sea, es una pérdida de peso bastante notoria. Y también puede haber lo que es una sudoración nocturna y en algunos pacientes puede haber hemoptisis. Entonces, esta tuberculosis se puede presentar una tuberculosis primaria o una tuberculosis postprimaria. La tuberculosis primaria va a ser aquella, digamos, aquel tipo en el cual el paciente esté en contacto con el Mycobacterium tuberculoso por primera vez, o sea, se infecta por primera vez. Y esto es más común en niños, en lactantes, en niños de 5 años, es bastante común. Entonces, eh, y esta tuberculosis primaria se puede manifestar de 3 tipos, a manera de una linfadenopatía, a manera de una enfermedad de parénquima y a manera de una enfermedad miliar. Primero vamos a hablar de la tuberculosis primaria y luego hablamos de la tuberculosis postprimaria. Entonces, hablando de la primera manifestación de una tuberculosis primaria, tenemos las linfadenopatías. Las linfadenopatías se va a producir en cuanto el niño tiene el contacto con el Mycobacterium tuberculoso y va a haber lo que es una hipertrofia o un aumento del volumen a nivel de los ganglios iliares. Acuérdense cuando hay un tipo de infección, una infección latente, los primeros que van a saltar, por así decirlo, van a ser los ganglios. Entonces, el paciente se va, digamos, a ver bastante comprometido a nivel de los ganglios. Se va a evidenciar en la radiografía de tórax como una radioopacidad a nivel de los ganglios. Estos ganglios pueden ser paratraqueales, ganglios iliares. Generalmente se da más hacia el lado derecho en los pacientes y también se da más que nada en 1/3, se da de forma bilateral, pero generalmente se da casi siempre en el lado derecho. Según algunos doctores que yo me acuerdo que me comentaron, era porque para el lado derecho estaba como que el bronquio más gordo y más corto, entonces era más fácil que el Mycobacterium tuberculoso llegara rápidamente a esa zona, entonces era más fácil o más común verlo en esta zona, ¿no? Como les dije, es más común verlo casi en el 96% de la población que lo padece o que adquiere esta forma clínica, es en los niños. Casi el 96% obtiene esto. Además, algo importante, este aumento de volumen se da únicamente cuando hay una tuberculosis activa, o sea, cuando hay una infección activa, cuando el Mycobacterium tuberculoso se está reproduciendo, es ahí donde se va a ver este patrón, esta linfadenopatía. Cuando hay una infección activa, una infección en la cavidad que está activa.
Además, cuando el organismo del niño limita la enfermedad, obviamente, si es que el niño, digamos, recibe un tratamiento o el organismo suele reprimir o suele ya controlar esa infección, por lo tanto, este aumento de volumen va a disminuir y va a quedarse en su forma normal. No, ya no va a seguir aumentando de volumen, más que nada los ganglios, sino van a empezar a hacer todo hacia atrás, van a empezar a disminuir su volumen y va a poder llegar a ser del tamaño normal de los ganglios. Otro patrón es la enfermedad parenquimal. Acá en la enfermedad parenquimal va a haber una afección pequeña en los focos en el parénquima pulmonar, generalmente en el lado superior derecho. Un tercio de los casos van a dejar una cicatriz radiológica fibrótica que al calcificarse va a generar un complejo de Wong. En castellano, cuando tenemos una infección de Mycobacterium tuberculoso, generalmente en una fase inicial, el Mycobacterium se va a ir a la parte de abajo, a la parte inferior, porque es, digamos, la parte más rápida. Pero cuando ya está evolucionando, cuando ya, digamos, se vuelve algo más crónico, se va a migrar a la parte superior. ¿Por qué? Porque en esta parte es donde se realiza el mayor intercambio de oxígeno, la mayor ventilación, perfusión, y obviamente hay mayor oxígeno, y el Mycobacterium le encanta el oxígeno, entonces obviamente se va a ir a la parte donde pueda sobrevivir mucho más. Entonces, con el tiempo, si es que no se trata esta tuberculosis, va a empezar a calcificarse. Y esas calcificaciones que se van a ver, por ejemplo, acá, ven, este chiquitito de acá, esa calcificación es lo que conocemos como el complejo de Ghon. Acuérdense, el complejo de Ghon va a ser la calcificación a nivel superior, no a nivel superior, pero la calcificación en el parénquima pulmonar. Ahora, ¿cuándo hablamos de complejo de Ranket? Hablamos de complejo de Ranket cuando tenemos ya la presencia del hilio calcificado. O sea, cuando vemos a nivel central acá, que están calcificados también los hilios pulmonares. Entonces, a esa unión tanto del complejo de Gont más los hilios calcificados, a esa unión se le llama complejo de Ranket. Entre la calcificación y los hilios, esos dos se va a llamar complejo de Ranke. El solito se llama complejo de Ghon. Y bueno, otra presentación también de una enfermedad parenquimal va a ser el tuberculoma, que el tuberculoma va a ser una complicación un poco infrecuente de las tuberculosis, pero también se va a poder ver, ¿no? Así como un nódulo, pero acá se va a llamar tuberculoma. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Obviamente primero por la clínica, va a ser muy diferente un nódulo de ese benigno maligno que un tuberculoma asociado a, obviamente, lo que es una tuberculosis. Y en la radiografía se va a poder visualizar de esta forma. Entonces, lo importante acá, acuérdense bien lo que es el complejo de Ghon de lo que es el complejo de Ranket. Acá para que lo podamos ver mucho mejor, y acá tienen que tener mucho ojo. Si se dan cuenta, acá pareciera que no hubiera ningún complejo de Ghon en la parte de acá. Pero si nos vemos en la parte más inferior, ¿ven un círculo? ¿Ven como un minicírculo? Ya, ese es un complejo de Ghon. Una vez que identificamos esa calcificación, vamos a la parte de los hilios. Se van a ver más blancos, más radiopacos. Indica una calcificación iliar. Entonces, si hay los dos, ¿qué nos indica? Que estamos frente a un complejo Ranket. Qué horrible mi letra. Ya, al complejo de Ranket. Y este solito, el complejo de Ghon. Igualmente acá, hilios más el complejo de Ghon a la periferia, acá hay dos, por ejemplo, complejo de Ranke. Acuérdense. Y bueno, por último tenemos lo que es la tuberculosis miliar. Acá la clave que les puede venir en un pasito, a mí me vino en un parcial, me acuerdo, es el tipo de diseminación que tiene una tuberculosis miliar. Y es una diseminación hematógena. Eso grábeselo, por favor. Es una diseminación hematógena del bacilo. En el caso de la tuberculosis miliar va a ser mucho más sensible una tomografía que una radiografía. Y ahora lo van a ver por qué. Más que nada es por la diferenciación. Usualmente, si se dan cuenta, en la radiografía se puede ver claramente que no es una radiografía normal, pero es un poco complicado sacar, digamos, el patrón. En cambio, en una tomografía se va a ver clásicamente, digamos, estos nódulos punteiformes, que va a ser clásico de lo que es una tuberculosis miliar. Van a ver esos pequeños nódulos de 2 a 3 centímetros que se van a distribuir en ambos pulmones. Va a ser bilateral, va a ser uniforme, si se dan cuenta está distribuido en todo el parénquima pulmonar y de forma difusa, a predominio de lóbulos inferiores, ¿no? Pero en este caso, como es ya algo más crónico, pues se ve en todo el parénquima pulmonar.
Acá otra imagen. Acá, por ejemplo, se ve mucho más clara en lo que es la radiografía de tórax, todo comprometido con puntos, como si fueran puntitos. Y en la tomografía se ve mucho más claro, ¿no? Toda la parte comprometida. Acuérdense que en una tuberculosis miliar va a ser siempre bilateral, va a ser uniforme, va a ser el clásico punteiforme, el clásico, digamos, patrón, entre comillas, que lo van a poder distinguir en una tuberculosis miliar. Bien, entonces con esos tres serían enfocados en una tuberculosis primaria. Pero cuando tenemos la tuberculosis postprimaria es en aquellos pacientes, en aquellos adultos, generalmente es más frecuente en adultos que ya han tenido un contacto previo con el Mycobacterium tuberculosis y ya sea porque, no sé, dejaron el tratamiento, se volvieron a infectar, que vuelve a residir lo que es este microorganismo en el paciente y obviamente la forma de presentación, la infección, los síntomas van a ser mucho más bruscos porque ya ha habido una previa infección. Entonces ahora es como que va a proliferar mucho más rápido, va a causar una tuberculosis postprimaria. Y esto se va a ver afectado en ambos campos pulmonares y a este punto de la enfermedad ya se va a ver afectado lo que es el parénquima pulmonar, van a haber cavitaciones, van a haber complicaciones mayores en lo que es la tuberculosis, va a haber un compromiso de los tractos y cavidades pulmonares. Entonces, en una tuberculosis postprimaria van a haber estos 5 manifestaciones. La primera es una enfermedad del parénquima, va a ser mucho más bruja que la enfermedad del parénquima en una tuberculosis primaria. Va a haber una diseminación broncógena, una extensión pleural, cavitaciones y secuelas. Entonces empezamos. En la enfermedad parenquimal, los signos radiográficos que van a ver es el infiltrado de tipo intersticial y después afecta al alveolo. Si se dan cuenta, es todo lo que compromete el parénquima pulmonar y acá va a haber un patrón intersticial. Si se acuerdan, cuando hablamos del patrón intersticial es igualito a este patrón, enfermedad del parénquima. Otro van a ver opacidades de consolidación parenquimatosas mal definidas. En esta manifestación no va a estar delimitado, sino va a tener un aspecto tipo de algodón, muy parecido también en este punto. Además, va a haber una ausencia de linfadenopatías y una predilección por los lóbulos superiores. Generalmente, en la enfermedad parenquimal se va a ir más a la parte superior. ¿Por qué? Porque les expliqué que en la parte superior es como que la enfermedad crónica ya se va a encontrar el Mycobacterium tuberculoso mucho más hallado en esta zona. Por ejemplo, en esta radiografía van a ver lo que es el patrón, las opacidades de consolidación, lo que es el patrón o el tipo intersticial que también se puede ver en esta manifestación en todo el lado superior del pulmón izquierdo. Acuérdense siempre de poder nombrar qué es lo que están viendo. En este caso, por ejemplo, vemos una radiografía de tórax en el cual vemos comprometido el lóbulo, vemos comprometido el hemitórax derecho en el lóbulo superior. Toda esta parte de acá. ¿Ven? Ay, no se puede rayar. Toda esta parte de acá. Como un patrón intersticial. Igualito. Luego tenemos lo que es la diseminación broncógena. En el caso de la diseminación broncógena es cuando tenemos, por ejemplo, un foco infectado y este foco infectado se va a abrir. Una vez que se abre, obviamente todo el líquido, digamos, todo el contenido contaminado se va a ir hacia la vía aérea y puede diseminarse de manera endobronquial. Y lo que va a dar, digamos, esta diseminación de este foco infectado nos va a dar el típico signo del árbol en brote. Acá lo que van a ver es el típico signo de árbol en brote. Si se dan cuenta en la periferia, toda esta parte, ven como ramitas. Ya, eso es lo que se llama el signo del árbol en brote y que se ve por una diseminación broncógena. Cuando se rompe una cavidad infectada y se va, digamos, por la vía endobronquial y va y se empieza a dar este patrón de árbol en brote. Esto es a causa de una estenosis bronquial que puede llevar a un colapso lobar o una hiperinflación o impactación de mucoide. Principalmente es más que nada por un foco infectado que se rompe, vulgarmente llamándolo, se rompe y ese contenido se disemina por una vía endobronquial y genera esta diseminación en forma de árbol en brote. En una tuberculosis activa va a haber lo que es el famoso patrón en árbol de brote. Esto también nos indica
que la tuberculosis se encuentra de manera activa. Además, también este patrón en árbol en brote únicamente lo van a ver en una tomografía. No se va a ver en una radiografía ni en una ecografía, se va a ver solamente en una tomografía. Ya. Acá también podemos ver lo que son múltiples áreas nodulares de centros lobulares con un patrón ramificado lineal. ¿Ven como si fueran ramitas de hojas? Así del parque. Ya, igualito. Acá van a ver varios. Generalmente se da más a nivel de la periferia. Van a representar lo que son los bronquiolos centrolobulares, que se van a encontrar dilatados y llenos de la mucosa que, digamos, ha infiltrado en estos bronquios, y ese patrón es más pronunciado, digamos, en la periferia pulmonar. Se va a encontrar más, digamos, en la parte de los extremos, en la parte de la periferia. Ese famoso patrón en árbol. Luego tenemos el derrame pleural, que también se puede ver, que ya lo hablamos. En este caso, generalmente se da más unilateral. Ya lo hablamos, ¿no? Pequeños asociados a enfermedades parenquimales. Puede haber un engrosamiento y calcificaciones pleurales posteriores también. Y son septados y permanecen estables muchos años. Acuérdense de la curva de Damoiseau también. El borramiento de los senos costodiafragmáticos, la elevación de los semidiafragmas y la desplazamiento mediastinal. Luego tenemos lo que son las cavitaciones, ya también lo vimos, es una lesión bastante característica cuando ya, digamos, tenemos una tuberculosis bastante crónica, ya una tuberculosis postprimaria, se da en el 50% de los pacientes y generalmente son segmentos a nivel apicales posteriores de los lóbulos. Generalmente se encuentra en la parte superior, ya les conté por qué generalmente se da en ese lugar, y lo clásico son las paredes gruesas. En la tomografía se ve mucho mejor digamos, este engrosamiento de las cavitaciones, ¿no? Acá se ve en una tomografía, ese es un corte coronal de una tomografía en ventana pulmonar, donde podemos ver una cavitación en la parte superior del hemitórax derecho. ¿Ve? Y acá tenemos otra tomografía tomado en un corte axial, donde se ve unas cavitaciones en ambos campos pulmonares, tanto en el derecho como en el izquierdo. Igual en la radiografía vemos una cavitación, se encuentra ubicado en el hemitórax derecho, en la parte apical del pulmón, y vemos que está acompañado de un patrón algo nodoso, un patrón intersticial, y vemos lo que es la cavitación, ¿no? De paredes gruesas. Y bueno, por último ya tenemos lo que es el micetoma. El micetoma va a ser una complicación de una cavidad. Generalmente cuando hablemos de micetoma vamos a hablar mucho de lo que es la colonización del aspergillus. Esta colonización del aspergillus lo vamos a llamar como el aspergiloma. Entonces cuando a este micetoma, digamos, se le ingresa o entra lo que es el aspergillus, vamos a llamarlo un aspergiloma. El micetoma en grandes rasgos es una complicación única de la cavidad, de una cavidad, y se va a ver con este signo de, digamos, media luna en la parte superior. Se parece mucho al signo de la complicación del quiste diatídico, pero una vez más, como les repito, tiene que ver mucho los antecedentes y la clínica, una previa cavitación, además de que las paredes, digamos, no son tan delimitadas como en un quiste diatídico. En cambio, acá se ven como que más suaves, no se ven tan delimitadas. ¿Qué más? ¿Qué más? Igual en la tomografía, acá van a poder ver lo que es un micetoma en la parte superior. Y bueno, ya por último tenemos lo que son algunas complicaciones de la tuberculosis. Podemos tener un compromiso intersticial, un compromiso alveolar. La misma tuberculosis con el tiempo puede producir derrames pleurales, bulas, cavernas, neumotoras, bronquiectasias, tractos fibrosos, un montón de complicaciones que se producen más que nada cuando es una enfermedad crónica, ¿no? Ya se da como que a la larga de la enfermedad de la tuberculosis. Y se da más que nada en pacientes que no reciben un tratamiento adecuado, que no tienen un seguimiento adecuado del control de esta enfermedad. Entonces, por último, acá vemos lo que son las complicaciones. Por ejemplo, este es un pulmón secuelar con múltiples imágenes de tractos fibrosos. En la parte central vemos un montón de fibra, digamos, ese patrón fibroso que da una imagen como de cicatrices. Se le puede ver claramente en un paciente con una tuberculosis con una complicación. Y en la parte de acá, digamos, en esta radiografía, podemos ver en la parte apical
múltiples bulas en la parte superior del lóbulo, tanto del hemitórax derecho como del hemitórax izquierdo acá. Múltiples bulas, que también están acompañados de lo que es un patrón intersticial, todo alrededor. Entonces, esas radiografías, esas características son clásicas de complicaciones de tuberculosis. Bien, entonces con eso acabaríamos literalmente todo el sistema respiratorio a nivel de radiografía. No sé si tengan alguna duda, consulta antes de su pasito. La verdad, le he hecho súper resumido. Ahora voy a tratar de ponerles signos radiográficos porque sé que les ayuda bastante en sus exámenes y seminarios. Pero no sé si tienen alguna duda, algo no les quedó claro. Es solamente antes de dar su pasito. O todo claro, chicos. Si es todo claro, pongan caritas. Hace tiempo que no les pido caritas. Si está todo claro, ponen caritas. Voy a dejar de... Chicos, ¿están ahí? Gracias, Silvia. ¿Alguien más? Chicos, si no, me preocupa porque si no, pensaré que no han entendido. Ya, genial. Ay, voy a bajar el volumen. Ya, yay. Ya, entonces ahorita les voy a pasar para que puedan dar el pasito. A ver, voy a dejar de compartir. Les voy a pasar para que den su pasito y descartar esto. Y igual les doy 7 minutos. Les voy a dar 7 minutos ya para que vayan practicando también. 7 minutos y lo revisamos juntos. Ay. Ay, ay, ay. Ya. Me avisan, please, si les llegó. Lo he mandado ahorita por el chat. Si les llegó, porfa, alguien me puede confirmar. Si no, para mandárselos por WhatsApp también. Sí, sí, ya, genial, si les llegó. Sí, ya. Entonces tienen hasta las 10:40 para mandar sus respuestas y ya ahorita lo hacemos todos ahorita para responderlo.
Ya chicos, vayan enviando sus respuestas. Acá somos 19, ya conmigo 18. Tendrían que haber 18 respuestas. Tengo 11. Les voy a dar un minutito para que manden, sino ya para empezar a hacer la corrección. ¿Qué tal les parece el pasito? Un poco complicadito. Mm, ya chicos, vayan enviando mientras yo voy a ir compartiendo para mostrarles. Eh, eh, eh. Ya. Eh, ya. Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes signos radiológicos no pertenece al siguiente imagen? Al ver la imagen, es una imagen radiográfica que podemos ver claramente que en la parte del hemitórax izquierdo hay algún tipo de afección. Por lo que les he explicado, pues, sospecharíamos que estamos frente a un derrame pleural. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran los signos radiográficos que les mostré? Lo característico, obviamente, la curva de Damoiseau, el borramiento de los senos costodiafragmáticos. Les comenté que en algunos casos había elevación aparente del diafragma, pero lo que no había es el desplazamiento del mediastino hacia el lado del derrame. Al contrario, era un desplazamiento del mediastino contralateral. ¿Por qué lo sacan? Acuérdense como si tuvieran un pulmón y que haya agua. El pulmón va a empujar, digamos, todo el mediastino hacia el lado contrario. Obviamente no lo va a succionar, lo va a empujar. Entonces, de esa forma, ¿se acuerdan? Cuando tienen un derrame pleural, que el mediastino se va a encontrar contralateral al derrame pleural. Acuérdense, esa era la clave. Desplazamiento del mediastino hacia el lado del derrame. Es la incorrecta. 2. En un paciente con tuberculosis miliar, la diseminación es, yo les dije claramente que recordaran que en una tuberculosis miliar el tipo de diseminación es hematógena. Eso grábenselo por favor porque es muy importante que lo recuerden. La diseminación es hematógena en una TB miliar. 3. La imagen radiolúcida de pared fina. Cuando hablamos de pared fina, de frente descartamos cavidad porque les dije que la cavidad era una pared gruesa. Atelectasia lo descartamos obviamente porque no vemos ningún pulmón o ninguna pared fina delimitada, digamos, de disminución de la capacidad del pulmón. Vemos como que un pulmón normal. Entonces, atelectasia y cavidad descartados. Ubicada en la región apical y subclavicular izquierda, en paciente con secuela de neumonía. La importancia entre bula y neumatocele era el antecedente de neumonía. ¿Se acuerdan cuál era para neumonía? El neumatocele. Entonces ya la clave era un neumatocele. Obviamente agregándole las paredes finas y la radiolucidez en el centro, ¿no? Y nada, pero acuérdense siempre con secuela de neumonía o de traumatismo que les mencionen un neumatocele. Acá, en una radiografía de tórax en póster anterior, debe haber más de líquido pleural para poder visualizar el derrame pleural. En una radiografía, para que se pueda ver líquido pleural, tiene que haber mínimo de 200 a 250 cc. Eso sí les dije. Y en una ecografía, ¿cuánto era? ¿Alguien se acuerda? En una eco, ¿alguien se acuerda? Creo que era 5. Perfecto, sí, era 5 mililitros para que se pueda detectar en una ecografía. Por eso la ecografía era el gold estándar para un derrame pleural, porque era mucho más sensible. Y la última, igual voy a revisar sus respuestas. Indica qué signo radiológico se ve en la imagen. Obviamente cuando te hablan de signos, puedes describir si hay algún tipo de patrón, si hay algún tipo de radioopacidad, o sea, es normal, ¿no? Pero si se dan cuenta y lo que les estaba comentando en uno de los puntos era cuando hay un tipo de calcificación en la parte, digamos, del pulmón. Obviamente acá yo creo que si les ponía un antecedente de tuberculosis, un paciente que tenga, un paciente chofer, por ejemplo, que esté en contacto con bastantes personas, antecedente de tuberculosis, que no se iba maltratado, bla, bla, lo hubieran sacado más fácil. Pero esto de acá es una calcificación. Y si vemos la calcificación, pensamos en un complejo de Gont. Y en un complejo de Gont siempre tenemos que descartar que haya algún tipo de calcificación iliar de los ilios pulmonares. En este caso lo vemos de manera blanca, de manera radiopaca. Entonces, si lo vemos de manera radiopaca, acompañado de un complejo de Gont, una mini calcificación que se ven como puntitos, diríamos que estamos frente a un complejo de Ranket. Entonces, eso puedes también ponerlo en un signo radiológico al momento de poder observar una radiografía. En este caso les había puesto de clave signo de Ranket, literalmente les he escrito en todos
idiomas posibles, pero creo que la mayoría ha puesto como que eh, manifestaciones clínicas. Acuérdense que la linfadenopatía, el micetoma, em, TBC primarias, esos son manifestaciones clínicas. Cuando te hablan de signos radiológicos, tenemos que mencionar lo que ustedes ven, las características ya sea del color, de la extensión del patrón. No pongan tampoco lo que es el patrón, qué tipo de patrón belga. Creo que puse patrón alveolar. Eso no es un signo radiológico. Entonces tampoco lo pongan. Las personas que han puesto complejo de Rankin, signo de Gon también lo puedo pasar porque lo han visto, pero no se olviden también de ver la parte de los hilos pulmonares para poder determinar un complejo. Y está bien las personas que me hayan puesto, no sé, realmente es mejor poner, no sé, a que poner cualquier cosa, pero está bien, chicos. Por el resto, si es que tienen algunas dudas acá, a ver, algunos han puesto 50, 100, no, es acuérdense 200, 250. El neumatocele, cavidad, acuérdense que son paredes más gruesas. Hematógena, muy bien las 16 personas que lo pusieron. Y acá acuérdense también que el desplazamiento es contralateral. ¿Sí? Entonces, chicos, voy a dejar de grabar. Jiji. Eso sería literalmente todo por la sesión del día.